Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de liderazgo cristiano. Príncipe de Paz les da la bienvenida. Dame el valor para guiar con sabiduría y compasión. Richard Kingsburg. Habilitar. ¿Cuál es la responsabilidad fundamental de un líder? ¿Qué debo hacer en los líderes espirituales para cumplir su misión? Este es el punto que necesitamos en el entendimiento claro y el significativo del liderazgo, en particular el liderazgo espiritual. ¿Cómo se define el liderazgo apropiado para un ambiente ministerial? Diferentes autores caracterizan y describen el liderazgo en las diversas maneras. Cada uno describe desde cierto marco organizado. Hay certidumbre y definiciones diferentes de liderazgo. Algunos ejemplos nos podrían ser útiles. La influencia impersonal ejercida en una situación y dirigida mediante el proceso de la comunicación, hacer el logro de una meta o metas específicas, una destreza aprendida y una conducta que incluye la capacidad de ayudar a quienes otros alcancen el potencial como individuos y miembros de un equipo. El proceso de persuasión, por ejemplo, en medio del lugar del individuo o del equipo de liderazgo. Introduce al grupo a tomar una acción que esté de acuerdo con los propósitos del líder y los propósitos compartidos de todos. Cada definición contiene cierta perspectiva. Sin embargo, cada una parece quedarse corta a algún aspecto, especialmente corto si consideramos el liderazgo espiritual de la Iglesia. Esta medición parece corresponder al mejor liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es el desarrollo de una relación con la gente en una institución o cuerpo cristiano, de tal manera que los individuos o grupos son capacitados para formar y alcanzar metas bíblicamente compatibles que suplan las necesidades reales. Por su influencia ética, los líderes espirituales sirven para motivar, capacitar a otros para alcanzar lo que se podría conseguir de otro modo. En este aspecto, la declaración de Ted Einston se desconoce. Cuando actuamos basamos en nuestra capacidad administrativa. Todos nosotros los líderes hacemos básicamente lo mismo. Todos y cada uno de nosotros estamos involucrados en parte en lograr cosas con la gente a través de ella. Esto implica que el líder usa la manera de la gente que haga ciertas cosas y aquellas cosas que se logra que sean que el líder decida lo que debe ser. La filosofía se encuentra con muchos conceptos modernos de liderazgo, especialmente el político, pero incompatible con la base del liderazgo espiritual que escrupulosamente evita la manipulación. No se debe usar a la gente para promover los planes de líderes, pero ¿qué representan las personas, los lugares que involucran en el establecimiento de sus propias metas y traerlas como colegas en el ministerio? Una filosofía habilitadora del liderazgo ministerial siempre enfatiza lo profundo, el respeto hacia la gente. A las mejores formas de liderazgo es que la gente no se la trata como asunto o como la arena o como el ganado. Algunas de las empresas de negocios más exitosas proclaman esta filosofía de respeto. La filosofía de IBM está contemplada principalmente en tres creencias simples. Quiero empezar con lo que yo creo que es la más importante. Nuestro respeto por la persona es un concepto simple, pero IBM ocupa una parte importante del tiempo de la gerencia. Tratar a la gente, no al dinero, las máquinas o las mentes como recurso primordial. La clave es de todo. Tratar a la gente como adulta, tratar a la gente socia, tratarla con dignidad, tratarla con respeto. Liderazgo y gerencia. Debemos distinguir entre el liderazgo y la gerencia, aunque a veces las diferencias son enfáticas demasiadas y vuelven artificiosas. Hay áreas comunes entre el liderazgo y la gerencia y las diferencias no siempre son definidas con claridad. Un buen líder debe tener buenas habilidades gerenciales y los buenos gerentes generalmente tienen una cualidad de liderazgo. Es difícil imaginar a un buen gerente que no sea también un líder o viceversa. La visión. Un líder tiene una visión más amplia que la gente. Los líderes piensan a plazo largo, más allá de las operaciones cotidianas, más allá de los horizontes inmediatos, que a menudo se limitan la visión de los gerentes seguidores. Los líderes ven la totalidad, incluyen la relación entre las partes de las relaciones entre las organizaciones inmediata y otras organizaciones. Los líderes visualizan el logro de objetivos jamás soñados por otros. Roger
Bernard Shaw dijo: tú ves las cosas y dices por qué, pero yo sueño con las cosas que fueron y digo por qué no. Los líderes no tienen esos sueños, sino también inspiran a otros a aplicar sus propios sueños. La renovación. Los líderes siempre están interesados en modificarse con el proceso de las estructuras, con el ojo puesto en el cambio de métodos articulados a la definición de las nuevas metas, del aprovechamiento de los nuevos recursos, la motivación y reclutamiento de las personas y el fortalecimiento del grupo, sus integrantes, que generalmente enfatizan el logro de las metas y definirlas, y el uso eficiente de las estructuras adecuadas y los recursos inmediatamente disponibles. Los gerentes son direcciones y evalúan los rendimientos, mientras que los líderes estimulan el logro y dan energía a todas las organizaciones. Estrategias de liderazgo. ¿Qué hacen los líderes en el ejercicio de habitación espiritual? ¿Cuáles son las metodologías éticas y bíblicamente comparecen por los que funcionan, a fin que los líderes y asegúrense ayuden entre sí para pasar de nivel más alto el logro y la realización espiritual? ¿Qué responsabilidades especiales aceptan los líderes al llevar a cabo singular la influencia de la iglesia? Hay 5 actividades fundamentales que debe tratar el líder espiritual. Los líderes escuchan. Los líderes tienen el deseo apasionado por comprender las heridas de los anhelos, de los deseos y las tentaciones, los pecados, las alegrías, las verdades necesarias de aquellos que son los seguidores. En el liderazgo implica la comunicación eficaz, y una comunicación eficaz empieza con escuchar. Los líderes de la iglesia deben desarrollar una aptitud de escuchar. Nunca deben olvidarse de los consejos de Santiago. Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar. Santiago 1:19. Esta sabiduría es la más antigua que Salomón. El sabio oía, aumentaba su saber, y el entendido adquiere las habilidades de escuchando un consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu porvenir. El verdadero liderazgo empieza en el acto de escuchar. Una acción de liderazgo no se basa en escuchar cuidadosamente, tiene la tendencia a ser una acción equivocada. Escuchar con el oído y el corazón debe convertirse en una parte tan fundamental en la vida de cada líder que cada cosa primordial. Es natural para ser el líder y saber escuchar atentamente. Obviamente el líder debe escuchar a Dios, pero también al pueblo de Dios. Los líderes tienen a formar un equipo. Los líderes efectivos nunca hacen que otros se sometan a ellos, sino que ellos vayan a una participación activa en la vida y en la madurez, la toma de decisiones, los programas de alcance de la iglesia, los santos que hacen ganándose su asociación, no su reverencia. Por lo tanto, no hay alternativa de pronunciación en un sentido de camaradería. Un espíritu de ejemplo de ministerio. Un líder usa la influencia para formar un equipo. Moisés pensó que todo podía hacerlo solo, pero Jethro le dijo que, en otras palabras, no puedes, necesitas un equipo para compartir las responsabilidades. Un líder sabio escucha un consejo de Jethro. Los ministros efectivos son dirigidos por aquellos que forman un fuerte sentido de sinergia, comunidad, solidaridad entre los líderes partidarios. La palabra seguidor parece demasiado pasiva. Con este método de liderazgo, la decisión entre líderes y los que son guiados a menudo se emplea en el énfasis de lo que la camaradería y de la confraternidad. Quién es quién está dirigido, a quién es lo que está siguiendo, y quizá no sea inmediatamente evidente, pero eso es importante. Los líderes inspiran. Como sugiere Burns, en la primera tarea del liderazgo es hacer que los seguidores estén conscientes de tener un sentido en sus propias necesidades, valores y propósitos. Los líderes espirituales inspiran a la gente a reconocer sus propias necesidades, valores y objetivos, y luego facilitan a un crecimiento en estas áreas vitales. Los líderes buenos y efectivos infunden a otros el espíritu del entusiasmo animador, estimulante y exaltado a la persona de Cristo, el crecimiento en él y en la misma misión de la iglesia. Inspirar es una tarea de un buen maestro. Un líder siempre es una especie de maestro. Los maestros no tratan a los estudiantes
cognitivamente o como instrumentos, sino como compañeros buscando la verdad y la realización mutua. Ayudan a los estudiantes a definir los valores morales, no a través de poner o imponer sus propias ideas morales sobre lo que se está planteando, en las situaciones que se representan en las decisiones morales y difíciles y luego fomentan el conflicto y el debate. Ellos tratan de ayudar a los estudiantes que suban a las fases elevadas del razonamiento moral y ahí a los niveles más altos del juicio con sus propios principios. A lo largo de todo, los maestros proveen un ambiente social, intelectual, en el cual los estudiantes pueden aprender. Los líderes se enfocan en los valores, los líderes espirituales. Bueno, no se enfocan en la maquinaria de los programas o las estadísticas, están apasionados por los principios fundamentales de los sistemas de valores de razonamiento, las filosofías, las verdades intrínsecas, la estructura, los objetivos, los diseños. Lo están los estados de ánimo, las emociones, los ambientes. Todo esto puede ser considerado como una parte esencial de una filosofía ministerial y todo líder excelente tiene un claro singular entendimiento de estas cosas. Por ejemplo, los líderes pobres pueden presentar mucha atención en los detalles de ministrar en una escuela bíblica, de vacaciones, hasta determinar las galletas y los refrescos, que pueden tener muy poca idea de la razón por la que están haciendo esto o por lo que es lo que se debe lograr haciendo todas estas cosas convencionales. Tales personas pueden ser buenos trabajadores y personas detalladas, pero no son líderes porque no se enfocan en las causas o valores de los más objetivos. Ven las galletas, ven los refrescos, ven las crayolas, ven las pizarras, pero no ven exactamente cómo este programa puede satisfacer las necesidades fundamentales e interrogantes de otras actividades de la Iglesia. Los líderes mantienen un equilibrio de las prioridades. Hay tres dimensiones del liderazgo efectivo personal: el individuo, el social, el grupo y el de producción al trabajo. El buen líder espiritual es capaz de enfocarse en los tres al mismo tiempo, manteniendo cuidadosamente el equilibrio y asignando la atención y el peso apropiado para cada una y sacrificado para una para conseguir la otra. Son líderes pobres aquellos cuyos celos por ejecutar el trabajo lo hace atropellar a la gente, o cuya pasión por el bienestar del grupo lo hace ignorar al individuo, o cuyo fervor por promover la armonía los lleva a lograr nada excepto eso. Los mejores líderes sobresalen de todas las dimensiones. Jesús tenía celos por cumplir su misión, la obra del Padre que había encargado, pero siempre tuvo una que dedicarse a las personas en la necesidad. Él tenía muchos deseos de edificar el reino, pero nunca ignoró la postura, el recaudador de impuestos o al ciego. Tuvo tiempo para la mujer samaritana, para Simón el fariseo. Apartó tiempo para alimentar a 5.000 y para enseñar a sus discípulos. Aun cuando estaba agonizando en la cruz, estaba consciente y atento de las necesidades de los otros. Padre, perdónalos. Mujer, he aquí tu hijo, hoy estarás conmigo. Sobre estos fundamentos de estas tres esquinas que estaban igualmente interesados en el individuo, el grupo y la tarea tenía que ir por delante. Resumen. El liderazgo espiritual es un desarrollo de las relaciones de la gente y una organización, institución o entidad cristiana, de tal manera que los individuos o grupos son capacitados para formular y alcanzar las metas bíblicas que suelen ser verdades necesarias. Los líderes, por su influencia ética, sirven para posibilitar, motivar e inspirar a otros que alcancen sus metas. Hay algunas diferencias notables entre los líderes y gerentes. Los líderes sobresalen en una visión, dar vitalidad y energía a las estructuras, procesos y seguidores, y la orientación de las verdades que necesita la gente. Los verdaderos líderes distinguen que los simples ejercen el poder. Los líderes espirituales nunca usan a la gente para realizar sus propias agendas, sino que inspiran a otros a alcanzar sus propias metas y, en última instancia, las metas bíblicas. La prueba del liderazgo genuino, en cambio, que suple las necesidades grupales e individuales, hace posible que los seguidores cumplan con la voluntad de Dios en su vida. Teología del voluntariado. Todos los grupos musculosos que cumplen con las Olimpiadas nos parecen perfectos. No lo son, por supuesto. Aún sufren los dolores de las extremidades, músculos retorcidos, ampollas ensangrentadas e incluso huesos rotos. Pero a pesar de las fallas humanas, los cuerpos olímpicos están sumamente afinados.
el cuerpo imperfecto, pero de alto rendimiento, es una imagen de una iglesia efectiva, compuesta por la gente imperfecta pero redimida, que trata del conjunto para hacer progresar el reino de Dios. Sin embargo, en realidad no es fácil obtener el alto rendimiento en un cuerpo de voluntarios. En muchos aspectos, pagar a todos para que hagan la obra del ministerio parecía más fácil que usar los voluntarios. La iglesia en verdad marcharía sin mayores complicaciones, pero marchar sin complicaciones, una meta válida para el cuerpo de Cristo. 4 imágenes del ministerio. Veamos 4 sesiones del Nuevo Testamento para establecer la base teológica del voluntariado en la iglesia. El líder siervo. El mejor lugar en donde empieza es con un maestro, el Señor, quien poco antes de morir preparó por último momento a los compañeros con sus amados discípulos. Mientras se servía la comida, él se levantó y se quitó el manto y lo puso una toalla alrededor de la cintura y comenzó a lavar los pies de ellos, una tarea normalmente asignada a los sirvientes más bajos. Lavó los pies que habían pasado el día recorriendo el camino llenos de polvo, sin asfaltar, salpicados de excremento de animales. Juan el Bautista se describió a sí mismo como una persona no digna de desatar las sandalias de Jesús. Ahora este mismo Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos. Una vez cumplida la tarea, más allá de los objetivos de Pedro, Jesús se vio a juntar a sus compañeros a la mesa y dijo: pues bien, si yo, el Señor, el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros, porque el ejemplo les he dado para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Juan 13, 14, 6. Sacerdocio santo. El apóstol Pedro, quien se hizo oír mucho durante la esencia del lavado de los pies, escribió: pues a ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Este versículo enfoca claramente lo inapropiado que es el trabajo en la vida, hacer una división entre lo sagrado y lo secular. Hay dos cristianos que cargan con la responsabilidad que origina que estuvo en los hombros de unos pocos. No existe una jerarquía de vocación, todos funcionan como sacerdotes, aunque claramente no todos participan en el trabajo de la iglesia. Para los cristianos no existe la vocación secular. A medida que establecemos nuestra teología de voluntariado, debemos respetar lo sagrado del trabajo del voluntariado de toda la semana. Su llamado a los trabajos no es menos piadoso, necesita menos compromiso que aquella vocación pastoral dentro de aquello llamamiento ministerial del real sacerdocio. 3. Concepto de cuerpo. La tercera imagen reconoce de que cada miembro desempeña un papel esencial en contribuir a la salud de toda la iglesia, porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, escribe Pablo, pero todos los miembros no tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo de Cristo, todos somos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. La aplicación de esta imagen en 1 Corintios 12 tiene una relevancia especial de nuestra teología. El ojo puede decirle a la mano: no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza de los pies: no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que aparecen ser los más débiles son los más indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos de ser menos honor, a estos los vestimos con más honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados aún con más decoro, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dado en abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia del cuerpo, sino que todos los miembros que se preocupen los unos por los otros, de manera que si un hombro padece, todos los miembros se conducen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan en él. Versículos del 21 al 26. 4. El líder se equipa. El libro de Efesios, en particular en la sección 4 del 1 al 16, sirve como un estándar del voluntariado. En su totalidad, Pablo enfatiza la unidad
y hace de una manera singular y quizá poco indirecta él solo en una sola palabra unidad dos veces, capítulo 4 versículos 3 y 13. Pero el tema que capta con más claridad es el texto griego, que trata la traducción debido al uso poco común de los verbos compuestos. 14 veces Pablo adjunta el prefijo proporcional sum, que significa con o junto, con los verbos creados varios compuestos no se hallan en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. El resultado, una abrumadora sensación de lo que los líderes están trabajando junto con los seguidores, viéndose como obreros del conjunto unidos en sus manos y talentos para la promoción del Evangelio. En la última parte de Efesios 4 añade más detalles del concepto. Dios ha constituido líderes para que estén a cargo de equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Curiosamente, los comentaristas de antaño, en particular en Inglaterra, donde la Iglesia funcionó bajo una visión pronunciada del clero y los laicos introdujeron otra, con el versículo 12 en el pasaje de este modo indica que los líderes ordenados tenían que a. preparar al pueblo de Dios, b. hacer la obra del ministerio y c. edificar al cuerpo de Cristo. Hay tal vez no encontramos de acuerdo a la teoría, pero en nuestra práctica a menudo nos traiciona. Evaluación. Es posible que hayamos hablado en círculos y librar al pueblo de Dios para que vea su obra sagrada. Estamos permitiendo abandonar las necesidades de la iglesia, o podría ser que librar a la gente que ya sea todo trabajo misionero y que haya en su verdad las necesidades de la instrucción y preparación de este ministerio. Cuando se establece una teología de voluntariado, muchos tienden a empezar con una necesidad. Tenemos una gran necesidad de maestros en la escuela dominical, o ujieres en los hogares, anfitriones para misioneros de visita, o líderes de adoración, jardineros, ayudas, secretarias. Luego usan las escrituras para justificar esa necesidad. Qué fácil que es recordar que los miembros de la iglesia fueron salvos para servir. Pedro, cuando empezamos con las escrituras, nos encontramos de que los líderes primero deben verse como siervos. Esto es, líderes siervos. Entonces ayudan a los creyentes a creer hasta llegar a la madurez, cuando se encuentran sin lugar en un cuerpo de creyentes más grande. Una visión rápida de la historia. Esta teología parece sencilla y fascinante, extraída de las páginas de la Escritura. Confirman la historia de la Iglesia y la interpretación de tal estrategia, no siempre desde la ambigüedad. Vemos a la Iglesia dividida en sus filas y espiritual y no espiritual, sagrado, secular, clero o laico, ortodoxo o hereje, como para afirmar la espiritualidad de algunos y negar a otros. Hacia su tiempo toda obra de la iglesia fue realizada por los clérigos. Una persona buscaba la espiritualidad y encontraría solo en la vida célibe del monástica. El sacerdocio tenía un notable parecido a un sistema de un Antiguo Testamento. Todo el pueblo de Dios desempeñaba roles vitales en el proceso del Evangelio. Todos necesitamos ayuda para encontrar esos roles y aprender a hacer el trabajo de gracia, amplitud y madurez. Con la Reforma siguieron los movimientos laicos alrededor de toda Europa, movimientos que afectaron profundamente la historia inicial de los Estados Unidos de América. Los puritanos llevaron un fuerte sentido de santidad en toda la vida y despreciada por la visión entre lo sagrado y lo secular. La Iglesia rara vez se encuentra divorciada de la política de su época. Cuando funciona en una sociedad con una jerarquía rígida del cuerpo de Cristo, a menudo se halla con esta tendencia de jerárquica, usando las escrituras para justificar su estructura. Una iglesia que funciona con una economía y apoya la esclavitud recurrirá a la Biblia para justificar su práctica abominable. En el mundo occidental, el cual tiene formas democráticas de gobierno, creemos que nuestra contribución al proceso toma las decisiones del derecho inalienable de la disposición de todos, pero todo se espera que un pastor en el área trivial debe tomar todas las decisiones y realice todo el ministerio en la iglesia local. El concepto de una participación laica activa e inconcebida para tal persona, aunque él pudiese sacudirla en las enseñanzas del seminario día tras día. Crecimiento de la iglesia es posible
concluir que la persona pagará solo lo pagado y deberá hacer el trabajo de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia frecuentemente encontramos ese modelo hasta cierto punto, continúa haciéndose. Sin embargo, esta decisión entristecería el corazón de Dios. Jesús murió por toda la humanidad y por aquellos que se convirtieron en creyentes deben crear una muerte en la madurez. La responsabilidad de estimular a los crecimientos ha sido puesta sobre los hombros de los líderes de la iglesia, nombrados pastores, maestros, profetas, evangelistas. Pero ¿cómo ayudaremos a nuestros voluntarios que crezcan? ¿Cómo animaremos a la participación de usarlos en el bien del crecimiento colectivo en números más grandes? ¿Cómo amamos sus debilidades, afirmamos a cada día de ellos como partes necesarias del cuerpo de Cristo? Toleraremos las ineficiencias de la organización del voluntariado. Aún proseguimos en la obra de Dios. Puede ser las preguntas en realidad que diferencien la obra del ministerio. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Que el Señor los bendiga y si el Señor Dios Todopoderoso lo permite, estaremos en la próxima clase. Recuerden que todos estos tipos de talleres que están subiendo son gratuitos, pero si quieren profundizar y aprender más de ellos, ahí tienen el correo electrónico en la página mismo para podernos contactar y poder profundizar en el tema que usted más requiera. Gracias, bendiciones.